Imenea, no hay patazo tigo Alberto Tardío Flores, ahí en Jamos Acaitis, esquina atrevida. Hola, mi nombre es Cecilia y soy invitada de este nuevo episodio y soy parte de la quinta generación de los investigadores IAP. ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Tardío Flores, soy de la segunda generación de investigadores IAP y en esta ocasión tenemos una invitada especial. Hola, mi nombre es Cecilia Belén Carmona, soy parte de la organización LB Sayari y también soy parte de la quinta generación de investigadores IAP. Bien, en esta ocasión y en esta oportunidad vamos a analizar un tema muy importante, muy crucial, un trabajo realizado por la quinta generación de investigadores IAP que justamente tiene en su producto este libro que se denomina Rompiendo las herencias coloniales, un producto que han sacado a partir de un proceso de investigación que ha realizado con más de 208, bueno, en el libro menciona 208 personas, adolescentes de 14 a 28 años, 16 a 28, sí, que han sido parte de este proceso de investigación y bueno, creo que en lo personal refleja un poco la realidad que vive Sucre en torno al tema que aborda. Justo vamos a tocarlo con vos para que podamos profundizar y podamos como que discutir un poco en torno a los temas más relevantes que ha sacado esta investigación. Para ello, Cecilia, para ponerlo a contexto también a las personas que nos siguen en la esquina atrevida, nos gustaría que nos puedas comentar cómo fue el proceso de investigación, cómo iniciaron para tener este producto de un libro que surge a partir de una investigación, ¿no? Sí. Creo que algo importante y que tenemos que resaltar es que el proceso de investigación, acción participativa nos involucra a todos nosotros. Es así que todo este proceso para poder sacar este libro ha empezado con nosotros mismos. Somos 28 jóvenes que formamos parte de la quinta generación, jóvenes miembros de otras organizaciones juveniles o también jóvenes independientes. Nosotros nos reunimos durante un par de meses en los que hicimos viajes y en los que analizamos distintos temas. Hablamos acerca del patriarcado, hablamos acerca de los aparatos ideológicos y un tema que vimos importante fue el tema del colonialismo. Es así que en todo este proceso de diálogo, de introspección, porque también uno se cuestiona a uno mismo, uno se cuestiona las estructuras o las ideas que va creando, es así que vemos, ¿no?, que el tema del colonialismo o de la colonialidad es un tema que está muy presente en ambientes juveniles y que además es algo que no se está visibilizando o algo que como que lo hemos interiorizado mucho. Entonces decidimos que va a ser sobre esto lo que queremos hablar. Además, bueno, nosotros hablábamos, ¿no?, como queremos romper con esta idea de que vivimos en una ciudad que es clasista, que ha tenido actos de racismo y discriminación, claro, y actos que de alguna manera han sido justificados y que siguen siendo justificados hasta ahora. Y bueno, precisamente por eso nosotros decidimos hablar del tema del colonialismo, de la colonialidad, desde un análisis en los temas de racismo, discriminación y clasismo que vivimos los jóvenes en distintos ambientes, porque eso creo que es igual algo que hemos podido rescatar. Hemos encontrado bastantes espacios, digamos, en los que se viven estas situaciones. Es así que, bueno, ya habiendo escogido el tema que queremos tratar, empezamos con el trabajo de investigación con otros jóvenes y convocamos a 280 jóvenes de la ciudad de Sucre y los dividimos en 28 grupos focales. En estos grupos focales les realizamos una serie de preguntas para que ellos nos compartan sus vivencias, sus experiencias, para que en estos espacios igual hubo confesiones, digamos, y de todo tipo. A partir de estos datos que se nos ha arrojado es que logramos sacar el libro Atrévete, rompe la herencia colonial, que yo creo que es un tema, es un libro que rompe con muchas ideas, rompe con muchos paradigmas y aparte de eso nos da una visión de que hay mucho que se tiene que cambiar. Ya que nos comentas de por qué eligieron esto, por los antecedentes y por lo que viene evidenciado en la ciudad de Sucre, no sé, escenarios o expresiones en tema de manifestaciones o actos de violencia que expresaban o manifestaban que sí, todavía teníamos ciertos conductos que le habíamos adquirido, no sé, a partir de ciertos escenarios vividos. Bueno, en el libro, por ejemplo, ya entrando en el caso del libro, este libro tiene 3 partes, ¿no? Sí. La primera parte habla acerca de denomina una marca en nuestras vidas. Y ahí en esta parte yo evidenciaba que hablaba acerca de qué es lo que ha generado la colonialidad y el colonialismo
luego la colonialidad. Ajá. Entonces, ¿qué tal vez rescatarías a partir de esa investigación que has realizado y también los resultados que muestra esta investigación? ¿Qué es lo que rescatas de esa parte? Bueno, la primera parte, como decías, habla del tema del colonialismo, que los jóvenes, claro, lo identificaban como un hecho histórico que ha marcado, digamos, a la sociedad en general y a nosotros, pero hablando ya de colonialidad como tal, habían unos, por ejemplo, que nos decían que es un tema pasado, que es un tema que ya no está presente y que más bien, digamos, tendríamos que agradecerlo. Sí. Ajá. Bueno, yo cuando lo estaba revisando el libro decía, bueno, yo me ponía en la dicotomía de si realmente fue el bueno el colonialismo o fue malo. Porque muchos creo que apoyaban y dijeron que el colonialismo, el proceso de colonización fue bueno porque generó un sincretismo cultural, apoyó, no sé, por ejemplo, decían en una parte del libro, algún chico comentaba y decía que los españoles apoyaron a los indígenas porque modernizaron su producción agrícola con algunos productos o instrumentos para ese momento ya avanzados, pero en la actualidad muy rudimentarios, y bueno, rescataban y defendían un poco la postura de que era muy bueno. Pero por otro lado también se evidencia que hay jóvenes que sí, digamos, tienen un criterio más crítico tal vez, y que mencionaban que realmente, digamos, el proceso de colonización ha generado secuelas a futuro, digamos, que tal vez en la actualidad seguimos evidenciando, pero también ha significado, no sé, enfrentarnos en el proceso de colonización a situaciones de violencia, de maltrato, de menosprecio, de considerar a los indígenas, por ejemplo, el tema de que no eran personas con derechos, sino que eran, digamos, objetos que podíamos manejarlo a nuestro criterio para nuestros propios favores. Y me parece muy interesante estas dos percepciones, porque al fin y al cabo lo que evidencia también el libro es que hay gente que piensa que fue bueno y hay gente que piensa que fue malo. Entonces, ante ello, no sé, tal vez solamente invitar, digamos, a los jóvenes que nos siguen a que puedan revisar también el libro, pero que también puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Porque creo que cada uno, digamos, formula su punto de vista a partir de, no sé, a partir de su vivencia o a partir de algo que haya revisado. Y no digo que está mal, sin embargo creo que es importante tener claridad de en qué medida realmente esto ha beneficiado a las poblaciones, digamos, que fueron colonizadas o que fueron objeto de colonización. En esa parte sí me parece bastante interesante. Tal vez algún elemento más que hayas evidenciado y que haya significado, no sé, un comentario tal vez desafiante en cuanto a, digamos, cómo es posible que todavía tengamos este criterio de ese proceso, ¿no? Creo que, o sea, lo importante, como resaltabas, de que los jóvenes tengamos acceso a este libro, que nos demos la oportunidad de revisarlo, es justo eso, que en el libro vamos a poder observar dos miradas distintas, dos puntos de vista distintos. Dentro de esta primera parte, siento que de alguna manera nosotros al analizando este tema de las marcas y las heridas que nos ha dejado el colonialismo, encontrábamos opiniones bastante diversas, diría yo. Había, como les comentaba, había quienes decían que era un tema pasado y hubo un comentario que decía como que, bueno, al fin y al cabo ya está hecho y no puedes llorar sobre la leche derramada. Sí, lo vi en el libro. Sí. Otra cosa creo que igual llama mucho la atención en el libro, bueno, en la primera parte, es que se hablaba de un tema de resentimiento. Tocaba un tema en el que decía que Sucre es una ciudad que ha estado colmada de muchos prejuicios y de muchos traumas también por ambas partes. Prejuicios por quienes aún ejercen, digamos, algún tipo de violencia sobre otros y traumas sobre quienes han sido víctimas, digamos, de todo este proceso. Y es por eso que muchos recordaban el tema de Mayo y por el que ha salido, digamos, la 045. Y había, pero comentarios muy diversos que tal vez no se han podido reflejar todos en el libro, pero a mí me llamaba la atención, por ejemplo, uno de los grupos focales que se hablaba de que todo había sido un teatro, que todo había estado armado, siempre relacionando, ¿no?, con el tema político. Sí, lo que pasó en el 2019, por ejemplo, no sé, en Zacate, también. Muchos dicen que fue armado el gobierno, entonces sí. Bueno, puede que sí. Sí, había entonces comentarios en ese sentido. Y nada, bueno, yo creo que como en todo hay comentarios, bueno, hay personas que van a estar a favor, en contra, y había quienes justificaban esto. Particularmente pude percibir eso y incluso en el libro van a poder encontrar dentro de datos que se han sacado. Por ejemplo, decía 3 de cada 10 jóvenes aceptaban ser racistas o discriminadores
y se justificaban con razones que para ellos eran justificables, porque Sí. como que Bueno, entrando ya a esa parte, por ejemplo, de racismo y discriminación, la segunda parte hace hincapié precisamente Justo a eso, en ¿no? eso. Por ejemplo, el tema del racismo como un accionar cotidiano. Ujú. Esta pregunta tan controversial y tan importante de hacernos igual. Este libro, por ejemplo, en la página 37, para los que quieran leerlo también, hace esta pregunta de que gente del campo versus gente de ciudad. Ujú. Tenemos, por ejemplo, respuestas muy diversas también. La raza, la traza y el apellido, Y el apellido. como también han sido objetos de cierta, no sé, incomodidad, o también o como que objetos, no objetos, sino que algo que está siendo como sujeto de discriminación para la persona que apellida como tal, o apellida Mamani, apellida Quispe. Pero algo que también me gustaría preguntarte en esta parte es, ¿cuán de diverso de respuestas han podido recabar en esta parte? Siento que la mayoría, al menos, o bueno, en los grupos vocales en los que pude estar presente, la mayoría sí mencionaba haber vivido algún acto de racismo o discriminación y también haber ejercido en relación a, como decías, el apellido, la apariencia física, de dónde tú vienes, y también algunos mencionaban el tema del idioma que hablas o tu idioma natal. Yo recuerdo uno de los comentarios que se nos hacía era una chica nos decía, me da pena, es la primera vez que voy a hablar de esto, pero resulta que yo tenía una prima que vino de un pueblito y yo quise ser su profesora, nos dice. O sea, ese era un juego normal para mí y siempre la ponía a ella de estudiante, porque yo soy de la ciudad y yo puedo educar a otras personas. En cambio, ella al venir de ahí tenía que ser educada por mí, porque era una persona, digamos, desde su análisis era una persona que no tenía racionalidad, digamos. Ahora, otro tema también que nos hablaban justo en esta parte era cómo están normalizando esto en nuestra ciudad en distintos espacios entre los jóvenes. Nos hablaban de la universidad ha sido uno de los lugares en los que más identificaban ellos actos de racismo y discriminación relacionados a su aspecto físico, a el cómo hablan, a el cómo se ven o su apellido, y nos decían es complicado apellidar, por ejemplo, Mamani, no te van a dar las mismas oportunidades que uno que apellida cualquier otra cosa. Ellos nos decían eso. O el tema de cómo te ves para ingresar a ciertos lugares. Mencionaban mucho el tema de espacios de recreación, tales como discotecas, cafés, bares, en los que cierto sector privilegiado de la población tiene ingreso a pero si no te ves como ellos esperan que te veas, o si no tienes, Sucre, al ser una ciudad muy pequeña, todos nos conocemos con todos, entonces todos nos ubicamos, y si no has sido parte de cierto sector, cierto grupo de la ciudad de Sucre que se considera igual privilegiado, entonces no tienes acceso a determinados espacios, a determinados lugares. Y algo que igual recuerdo mucho era el tema de las calles, cómo los sectores están divididos. Decían, la plaza, por ejemplo, es un centro de encuentro para todos los jóvenes de colegios particulares y de convenio, y para los que son de fiscales, ellos tienen que estar en la peatonal. La peatonal. Ajá, sí. Ok, sí. Bueno, son datos para muchos, y también el libro lo menciona, para muchos esto puede ser que no es como tal algo que pasa en Sucre, sí. Pero si hacemos un análisis, si nos adentramos en lo que pasa en las calles, en las universidades, y si también preguntamos a los jóvenes como lo han hecho aquí, realmente se evidencia eso, ¿no? Y ocultar o querer ocultar el sol con un dedo, creo que es muy complejo y no se va a poder. Y creo que es muy importante evidenciarlo, hablarlo, tocarlo con el adecuado respeto que merece el tema, y ver cómo solucionamos esto, porque al fin y al cabo es un problema social. Claro. Hablamos de cómo hemos adquirido, digamos, herencias culturales, de ciertas conductas que lo hemos aprendido, de tener este criterio siempre de que lo extranjero es bueno sobre lo nacional. Exacto. Y parecería que a veces hay ciertas poblaciones en Bolivia y en la ciudad de Sucre concretamente que
siguen, digamos, replicando ciertas conductas discriminatorias, racistas, en base a ciertas conductas coloniales que hemos aprendido, y hay una población que lo sufre. Tanto es así, digamos, cuando se hace esta pregunta de gente de ciudad, ciudad versus área rural o campo, hay ciertas posturas bien interesantes, en el sentido que necesitan, digamos, darle o necesitan tener este espacio para ser abordados de manera un poco más profunda, porque yo evidencio, por ejemplo, algunos consideran que el campo lo asocian como algo bonito, algo tranquilo, donde puedo respirar aire puro. Además, hay otra población que también considera que el campo es un lugar de retraso, de no conexión, de analfabetismo, de pobreza, de suciedad, y por ende, digamos, si se tiene este criterio del campo, las personas que viven allí cuando migran a la ciudad pues sufren esas consecuencias. Exacto. Justamente de esa percepción que se tiene. Algo que también, digamos, desde mi punto de vista, algo que evidencio a partir de haber realizado esta parte del libro, es que respeto yo el hecho de tener miradas distintas, ¿no? Sí. O sea, y al final creo que cada uno ve el mundo a partir de lo que le ha tocado vivir, de lo que ha estudiado, de lo que, no sé, de lo que ha pasado, de la forma en que también se ha educado. Pero eso no necesariamente quiere decir que tu percepción sea lo correcto y la verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, en un comentario hacía mención de que las personas que estudian en la ciudad son más cultas, son más preparadas, saben lo que quieren, digamos, tienen una claridad de la vida como tal, saben cómo funciona el mundo. Y hacía mención, bueno, en mi pensar, hacía mención que las personas que estudian en el campo, por ejemplo, no tienen una claridad, tienen sueños limitados y eso. Y para mí, por ejemplo, las personas, bueno, que se creen las más cultas, si tienen esa percepción, creo que es por una falta de miopía y vivir una burbuja y no tener una claridad sobre realmente cómo funciona la vida, digamos, ¿no? Porque, digamos, son diferentes contextos y a la vez las vidas son determinadas por, no sé, por cuestiones económicas. Si uno vive en el campo, pues también está limitado por ciertas cosas. Entonces, digamos, si uno llega a ser sucio, por ejemplo, o no se baña como quisieran, es porque también las condiciones no lo permiten, por ejemplo. Sí. Y eso, entonces creo que es importante tener una claridad y tener esa mirada de manera un poco más amplia, y porque esto también lo asocio en el sentido de que, por ejemplo, muchos en el libro manifiestan que en la actualidad se vive una neocolonización, es decir, la gente que vive en el campo, que pertenece a un pueblo indígena o es de una comunidad indígena, en la actualidad pareciera que impone su resentimiento a la gente de la ciudad. Sí. Hacen mención e hincapié precisamente al tema de, por ejemplo, la huipala, ciertas costumbres andinos que, por ejemplo, pisan fuerte en el país, por ejemplo, el Año Nuevo andino. Sí. Cuestionan de por qué nosotros, que no compartimos eso, que no somos parte de eso, tenemos que adecuarnos a ese criterio. Un acto de resentimiento que se está materializando a través del gobierno. Y creo que no es tanto así, ¿no? Porque también en el libro menciona que, no sé, en la actualidad o en el mundo global, en la actualidad todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. ¿Y por qué se debería, la pregunta es, ¿por qué se debería o por qué se da preferente apoyo a los pueblos indígenas o a las personas que viven en las comunidades en pueblos indígenas? Justo también en el libro se menciona que se da, digamos, cierto grado de preferencia y de apoyo a estos sectores que son vulnerables y que no se han tal vez enfrentado a las mismas condiciones de desarrollo, pues porque justamente han tenido ese proceso de desventaja y han sido víctimas por procesos largos de colonización, han sido, no sé, el ponguiaje, por ejemplo, donde han sido objetos de privación de derechos como tal. Entonces, si hay en la actualidad, por ejemplo, no sé, personas indígenas que han estudiado y que tal vez están ejerciendo fuentes laborales o cargos públicos, creo que está bien, al fin y al cabo es a partir de esfuerzos que se han dado, ¿no? Entonces, esa parte también me parece interesante. Sí, totalmente. Es que siento también que está muy relacionado, y nosotros al dialogar, ¿no?, con los compañeros de la quinta generación sobre los resultados que habíamos adquirido de los grupos focales, decíamos de que está muy relacionado a la idea que se tiene de superación. La idea que se tiene, digamos, es que va a ser superior quien haya estudiado, quien esté en la ciudad, quien tenga ciertas condiciones de vida distintas a las que visualizan, no sé, en el campo. Y siento que es importante no desviar la mirada o querer hacernos a los ciegos. Si bien las personas del área rural, del campo, ahora gozan de algunos derechos más, siguen siendo una población vulnerable. Es muy distinto
que nosotros querramos cerrar nuestros ojos y ahora alarmarnos por ver que están logrando cosas que antes no se les permitía lograr. Sí. Entonces, hay que recuestionarnos todas esas cosas, replantearnos y como mencionabas, salir de tu burbuja. Sí. Ver más allá de tu realidad, porque tu realidad no es la misma que de las otras personas. Y en los grupos focales había, digamos, esas percepciones también, así como otras que, como mencionas, decían como que no, nos están imponiendo, ellos ahora quieren dominarnos, pero siento que no, que hay que analizarlo bien. Es un tema que tenemos que analizarlo y tratar de no sé, algo que yo notaba mucho era que estaba lo relacionaba mucho al tema político, como es que como ahora tenemos a tal persona en el gobierno, todo es para ellos y demás, pero no solo es un tema político, claro que tiene que ver mucho, pero yo pienso que todos tenemos que tener los mismos derechos y tener las mismas oportunidades. Sí, completamente de acuerdo. Pero y también hay una pregunta muy interesante, que dice, ¿existe en la actualidad colonialismo? Ajá. Acciones de colonialismo. ¿Qué crees? Particularmente pienso que el tema, como decía, del colonialismo vino muy de la mano de la imposición, de ejercer violencia y demás. Como menciona en el libro, aún hay colonias en otros países, pero si hablamos, digamos, de nuestro país como tal, yo siento que se le ha dado nuevos conceptos como el tema de la globalización, por ejemplo, que querramos o no, es un tema igual que tiene que ver con países que dirigen a otros. Sí. Bueno, yo en lo personal, por ejemplo, en este tema de que si en la actualidad existe colonialismo o no, en una mirada general y global, yo creo que sí. Bueno, por ejemplo, considero que todo cambia y, por ejemplo, no sé, hay nuevas formas de hacer golpe de Estado. Exacto. Hay nuevas formas de, digamos, colonizar, hay nuevas formas de, no sé, de acabar con un gobierno, no sé, cualquier cosa, pero cambian las cosas, claro. No son las mismas, ¿no? Oh. Para decir, por ejemplo, no sé si hubo, si hay colonialismo, si tendría que cumplir los criterios que tiene que han sido antes, ajá. Entonces tal vez no lleguemos a como tal. Pero por ejemplo en la actualidad, por mucho que los países tengan soberanía, autonomía sobre su territorio y decidan lo que quieran hacer, pero creo que los países que son potencias siguen imponiendo ciertas condiciones a nivel económico, a nivel político, a nivel fuerzas militares. Sí. Siguen dominando, puede ser tal vez más implícito, más oculto, pero siguen exacto. Condicionando, digamos, la calidad de vida de las sociedades. Claro ejemplo, no sé, se me ocurre solamente Cuba, Estados Unidos, sí. No sé, por ejemplo, lo que pasa en África con ciertas colonias de Francia, por ejemplo, sí. No sé, ciertas imposiciones en la actualidad, por ejemplo, lo que pasa en Medio Oriente, no sé, sí, con potencias mundiales totalmente. Que apoyan a ciertos países según uh-huh. Apoyando la democracia, la libertad, pero al final y al cabo van terminando, no sé, con vidas. Sí. Y van determinando, de cierta manera, no sé, digamos, las condiciones de vida. Entonces creo que sí hay, a nivel global, sí. O sea, los países más poderosos siguen dominando. Por eso claro. Hay, digamos, no sé, grupos de países que se reúnen para manejar la economía del país y determinan, en cierta manera, las condiciones económicas de los países más sí. Pobres. Sí, claro ejemplo, digamos, somos nosotros. Creo que en esta parte sí seguimos evidenciando. Son, precisamente como dices, los mecanismos y los medios puede que hayan cambiado, pero el acto y la intención como tal sigue siendo la misma. Sí, sin duda. Ahora sí, en la última parte del libro habla acerca de redes sociales. Veneno y miel. Yo creo que, por ejemplo, las redes sociales son también medios de pensar o de imponerte la forma que tienes que pensar y que ver el mundo. Sí. No sé, por ejemplo, este último, Mark Zuckerberg, el dueño de TikTok, otro Single, creo, uh-huh. Es una aplicación, han sido, por ejemplo, puestos en el Parlamento de Estados Unidos, han sido cuestionados fuertemente uh-huh. Sobre algunas acciones que estas plataformas no están tomando. Por ejemplo, el tema de privacidad, de protección a menores. Sí. Por ejemplo, recuerdo que, y también nos vas a comentar acerca uh-huh. De qué hace precisión esta parte. Por ejemplo, recuerdo que Facebook ha sido vinculado no sé en qué año, pero ha sido vinculado a que ha jugado un rol muy importante en cuanto a
influir en los ciudadanos en cuanto a su voto para un cierto candidato. A lo que me voy es que en la actualidad estas redes sociales juegan un papel muy importante en cuanto, por ejemplo, pueden convulsionar un país. En cuanto a la mala información, pueden generar movimientos que generen, no sé, o que generen retrocesos en cuanto a avances, por ejemplo, el tema de derechos humanos. Es un arma de doble filo. Obviamente que para las cosas positivas sí son herramientas muy, muy positivas, ¿no? Y en esa parte, ¿qué nos hace hincapié este libro en cuanto a redes sociales? Justo cuando hablábamos del tema de redes sociales, había, por ejemplo, quienes hacían mención de que es que no podemos retroceder, o sea, ya están aquí, pero la intención no es esa, no es retroceder, porque como dices, las redes sociales nos aportan mucho. Podemos sacar muchas cosas positivas y nos ha dado muchas facilidades, pero así como nos ha dado facilidades, también ha facilitado a que ciertas acciones, ciertas conductas se las realicen con mucha más fuerza. Porque al fin y al cabo las redes sociales son un territorio sin ley, como mencionamos en uno de los capítulos justo de esta tercera parte. Esperemos que pronto sí tengan ley. Esperemos. Yo creo que sí lo van a tener. Algunos países ya han avanzado, ¿no? Sí. Pero por el momento, en términos generales, un territorio sin ley. Precisamente porque desde esta ventana que te crea una red social, tú tienes la libertad de hacer y decir lo que te plazca. Y eso era lo que se identificaba en los grupos. El tema de la discriminación y del racismo no es un tema solo que se viva en nuestra cotidianidad, en las calles y demás, sino que también es un tema que se refuerza mucho en las redes sociales, a través de memes, a través de comentarios, a través de absolutamente todo. Muchos traían a colación el tema de, por ejemplo, el 2019, porque son cosas que están todavía, digamos. Sí, han marcado. Claro, y han generado algún tipo de resentimiento. Claro, de sentimiento. Exacto. Entonces, ellos identificaban eso, el tipo de comentarios que se hacen en las redes sociales y cómo son comentarios sin medida. O sea, desde el anonimato igual, ¿no? O sea, exacto. Exacto. Aparte de eso, nosotros decíamos, bueno, se puede identificar el tema de cómo disfrazamos todas estas cosas con nuestro humor. Entonces todo se vuelve chiste y desde esa idea de que es broma, puedes hacer y decir lo que quieras. Sin duda. Bueno, Cecilia, hemos llegado a la parte final. Bueno, tal vez quieras invitar a las personas que siguen La Esquina Atrevida a que puedan revisar este libro. Sí. ¿Dónde lo pueden encontrar? Es digital e impreso, para que lo puedan, digamos, para que ellos y ellas también puedan sacar sus propias conclusiones de este libro. Es una investigación que ha involucrado a 280 adolescentes y jóvenes de Sucre y, bueno, en cierta medida refleja, o en todo caso refleja lo que piensan jóvenes de Sucre. Sí, claro, les invito a que adquieran su libro en el Centro Juana Zurduy, en el último piso, donde se encuentra Incidencia Cultural. No tiene ningún costo, así que nada, les invito a que puedan tenerlo, a que lo lean y que también se puedan debatirlo con sus amigos. Sí. Es un libro que da lugar a eso, al diálogo. Era digital, redes sociales. ¿Dónde lo encontramos en redes sociales? O la página también. Claro, lo pueden encontrar. Se tiene pensado que se va a hacer un audiolibro, entonces estén atentos a las redes sociales de Atrévete y de esta manera van a poder adquirirlo. Con eso hemos llegado a la parte final de este episodio. Lo que hemos intentado es un poco compartir lo que hemos podido apreciar en este hermoso libro. Datos muy importantes, muy relevantes, opiniones y posturas divididas que también se encuentran en torno al tema que aborda este libro. Y creo que lo importante es que podamos revisarlo, podamos sacar nuestras propias conclusiones y lo más importante, tener una mirada más amplia, estar aperturado a lo diferente, a lo plural, a lo diverso y esto de ser lo diverso, plural o ser diferentes que no nos lleve tal vez a actos de discriminación, de racismo. Y es importante, creo que tener este criterio de respetar a lo ajeno, respetar lo diverso, respetar lo diferente, que eso creo que nos va a permitir construir sociedades más inclusivas, más tranquilas o más democráticas también. Y bueno, les invitamos a revisar este libro y pues ustedes también saquen sus propias conclusiones. Nos vemos.